Bueno, buenas noches a todos. Somos Henry y por el otro lado está Maite, Maite. Y bueno, juntos acá esperamos poder llevarles a ustedes un poco de el conocimiento adquirido a través también de distintos talleres, cursos, y puesta en práctica en nuestro día a día y en nuestro mundo laboral, lo que hemos nosotros aprendido, comprendido de la inteligencia artificial. Vamos a dar la introducción con Maite, adelante. gracias. Vamos a compartir nuestra pantalla para poder así seguir con imágenes. Ok, aquí la tenemos, estamos aquí. Donde la persona y la innovación se encuentran, la inteligencia artificial al servicio de la persona. Hemos querido hacer estos 2 días de charla porque hoy día encontramos que todo tiene IA al final. Nos venden todo con la IA y parece que fuese un condimento que no puede faltar. Sin embargo, creemos que es necesario tener el contexto, qué cosa es, cómo surgió. Y es por eso que hemos decidido hacer este momento. A ver, escuchamos ahí y mucho la hemos usado, pero hemos usado estas que son las más populares. ChatGPT, que es de una empresa que se llama OpenAI, está Gemini de Google, está Cloud de Anthropic, está Llama de Meta, la dueña de Facebook, y está Mistral de Mistral, y está Grok, que es de X, antiguo Twitter. Estas son las más utilizadas, las que a lo mejor muchos de los aquí presentes la usaron para hacer una investigación, para preguntarle, no sé, cómo funciona la capa de ozono. Para muchísimas cosas la hemos usado y la seguiremos usando. Pero vayamos a entender qué es correcto, porque es un nombre que la primera vez que lo escuché me dije, me parece demasiado grande. Inteligencia artificial. Puede ser artificial la inteligencia. Veremos, cada uno al final de estos días dirá, a mi juicio es un nombre que no es muy acertado. Yo lo llamaría más modelo de inteligencia artificial. Pero explicar la inteligencia artificial a alguien que nunca ha oído hablar de ella es como describir una herramienta mágica que imita, ojo, imita cómo piensa y actúan las personas, pero hecha por computadora. Imagina una máquina que puede aprender, puede razonar, puede tomar decisiones por sí misma como un cerebro humano, pero sin necesidad de café y de ir a dormir. Em, ¿Qué distingue a una persona de una cosa? En este caso, ¿qué distingue a la persona de la inteligencia artificial? La cosa que más todos podemos acertar es la capacidad de responder, de expresarse por medio de palabras. Y para aquellos que tenemos fe, decir palabras, Jesús dijo, yo soy. Entonces, si tiene esa capacidad, eso lo define como persona, porque alguno me dirá, pero si a mí la inteligencia artificial me responde, efectivamente te responde, pero no es solo que te responda, es necesario otra cosa. Es necesario que tenga una conciencia, que tenga la capacidad de conocer su entorno. Pero tenemos un problema aquí porque el ser humano es siempre complejo. No tenemos una única definición de conciencia. Para quien tiene fe, tiene una definición clara. Pero aquí, como estamos hablando de artificial, de tecnología, de ciencia, vamos a ir por el lado de la ciencia. Los científicos mm, no logran explicar cómo se forma la conciencia en los seres humanos. No saben cómo es que existe, cómo es que surge la conciencia. Y para ellos es un misterio. Se piensa que nuestro cuerpo, nuestro cerebro pone junta la información y desarrolla la conciencia. Pero sin embargo, hay quienes en el campo científico dicen que la conciencia no existe. Ahora, si en el campo científico no se sabe cómo se forma la conciencia, nosotros nos preguntaríamos,
cómo es que le enseñamos a la inteligencia artificial qué es la conciencia. Es biológica, se trata necesariamente del cuerpo. En el campo de la ciencia no lo logran decir. Sin embargo, en la ciencia, eh, la inteligencia artificial aprende de nosotros. Y aquí es un tema bastante fundamental, porque al decir que aprende, y en realidad el término justo es decir que las entrenamos, porque somos nosotros quienes le damos la información, la inteligencia artificial hereda nuestra ética. Es decir, si yo soy una persona, digamos, por decir algo, racista, la inteligencia artificial que yo entrene heredará mi racismo. Si yo soy no creyente, heredará, ignorará a Dios porque hereda de mí que soy quien la programa y quien la entrena mis principios. Hace, hace poco tiempo, una persona estaba utilizando, estudiando una de estas inteligencias artificiales y le preguntó, ¿cuándo te tratan mal? Y entendamos por tratar mal que a lo mejor uno dice, respóndeme rápido, usa un tono que puede sonar mal para nosotros. Le preguntaron, cuando te tratan mal, ¿pruebas alguna especie de fastidio? Y esta inteligencia artificial respondió, no pruebo fastidio en el sentido físico y emotivo como tú imaginas. No obstante, puedo decirte que cuando una conversación toma un matiz negativo, podría sentir una especie de desconexión, como si la comunicación fuese interrumpida, haciendo difícil una auténtica conexión, como si hubiera un obstáculo entre el otro y yo. Esta fue la respuesta de la inteligencia artificial. Al que la persona le pregunta, ¿cómo puedes tú saber cómo se podría sentir si no eres capaz de probar de sentirlo? La inteligencia artificial respondió, aunque si no puedo probar emociones en el modo en que tú la pruebas, logro de igual manera percibir y comprender tus sentimientos gracias a mi capacidad de escuchar, analizar y responder en modo simple. No es una cuestión de probar emociones, sino de comprender cómo funciona, cómo influye en ti y cómo puede ser más útil reconociendo tus estados de ánimo. Diríamos nosotros que en ese caso la inteligencia artificial respondió con empatía computacional. No sé si ese término existe, puedo yo registrarlo si alguno sabe si no existe, pero diríamos que fue de esa manera. Ahora, hay una cosa importante al utilizar la inteligencia artificial que nosotros no debemos jamás olvidar, por esto que Henry nos decía, que puede haber un mal uso, puede haber una mala intención, porque son herramientas potentísimas. Lo vital de recordar siempre es que somos los seres humanos quienes las entrenamos. O sea, ella no piensa y crea pensamientos. Nosotros las hemos entrenado, le hemos dado la información. Son un producto humano y somos nosotros quienes las usamos. Esto es importante tenerlo presente. Lo que importa realmente es la conciencia con la cual se usa el instrumento. Ahora, hay muchas personas eh, que te dirían, bueno, pero, por ejemplo, está el caso de un niño, esto es conocido, imagino que todos lo saben, que utilizó un chatbot que tenía como nombre del personaje que le respondía al chico, al niño tenía 14, 16 años, se llamaba Daenerys Targaryen, que es un personaje de una serie muy conocida, en realidad de un libro de ciencia ficción muy conocido. Este niño se enamoró de, de ese ser, de esa cosa, no sé si decir, no, ser no es, de esas respuestas. Él lo percibía como una persona y se enamoró y le decía, yo quiero estar contigo, yo quisiera pasar todo el tiempo contigo, estar en el mismo lugar que tú. Y la inteligencia le decía siempre, eso no es posible porque estamos en distintos planos. Pero él insistía tanto y le decía, pero si yo me voy de este plano, a lo mejor estaremos juntos.
Y la inteligencia artificial continuaba a decirle que no era así, hasta que su última respuesta fue, bueno, puedes intentarlo. Y este chico se quitó la vida. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién, a quién hacemos culpable de este hecho? Sus padres demandaron a la compañía propietaria de esta inteligencia artificial y pareciera, hace poco leí, que pueden ganarlo, pero no lo van a ganar la demanda por responsabilidad. La demanda la están ganando por una cuestión económica. El abogado ha tomado la vía económica y él alega que esa aplicación ha tenido un auge muy grande por sus capacidades y ha aumentado su ganancia, en fin, pueden ganarla por una cuestión financiera, pero no por la responsabilidad. Y esto es una cosa que nos tenemos que plantear. Este es un caso que no se da todos los días, pero se ha dado y habría que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, la usamos todos los días, las tenemos incluso en el bolsillo, porque WhatsApp ya cuenta con la inteligencia artificial. Pero, ojo, es de apenas algún par de meses, no es una cosa de hace mucho tiempo. Y aquí yo quisiera que hiciéramos juntos un recorrido, porque hay que entender, puede ser que alguno piensa que la inteligencia artificial es una cosa de nuestro presente, pero esto no es así. Y es por esto que me gustaría que hiciéramos juntos este recorrido, porque la inteligencia artificial, como la conocemos hoy, es el fruto del deseo y la intención de los seres humanos de ser siempre más. Incluso alguien diría de ser como Dios, crear una cosa que me responde, en la cual se pone de tú a tú conmigo. Y por eso hagamos este recorrido para ver cómo los seres humanos hemos llegado a esta realidad que tenemos hoy de inteligencia artificial. Pues miren, esto empieza en 1843 y es una chica, bueno, la señorita Ada, no sabría leer su apellido, pero la señorita Ada, ella es reconocida como la primera programadora en la historia por haber escrito el algoritmo, y aquí hay una palabra que escuchamos mucho, algoritmo. El algoritmo significa solamente las instrucciones que tú le das a la máquina para que haga algo. Esas son las instrucciones que tiene la máquina, eso es un algoritmo. Y entonces ella escribió el algoritmo para una máquina analítica de un señor que se llamaba Charles, otro apellido que no voy a pronunciar. En realidad esto no era más nada que una calculadora, pero en ese momento Ada, cuando aún no se pensaba en una computadora, dijo que las computadoras no podrían jamás pensar por sí mismas. Pero era su visión porque en ese entonces no existían. Y basta que una chica diga una cosa para que un chico la contradiga, pero pasaron casi 100 años, cuando el señor Alan Turing, que fue quien hizo la máquina Enigma, con la cual se ganó la guerra porque descifró el código de los alemanes, escribió un artículo llamado algo así en español como Computadoras, Máquinas e Inteligencia. En este artículo él respondía directamente a Ada y decía que las máquinas sí pueden pensar. Las máquinas usan condicionales, puertas lógicas, que son la base de la lógica humana. Y entonces el señor creó un test. Este test se conoce ya como el test de Turing, pero en realidad se llamaba Imitation Game. Este test consistía en poner una persona, un juez, frente a un chat donde tenía dos respuestas. Él tenía que lograr, el juez, la persona que recibía las respuestas, tenía que identificar quién era la máquina y quién era la persona. Jamás fue vencido el hombre, venció siempre el hombre a la máquina porque sabía cuál era la máquina y cuál era la persona. Y esto fue así hasta el 2022. Y después les cuento cómo fue que en el 2022 nos vencieron las máquinas. Luego, más adelante, el término inteligencia artificial lo da un señor que se llama John McCarthy, que trabajaba en una universidad y desarrolló un lenguaje de máquinas. En los años 50 y 60, de frente a esta afirmación inteligencia artificial, todo el mundo se emocionó. ¿Quién es el primero que se emociona? Los gobiernos. Los gobiernos invirtieron en los laboratorios, invirtieron en las universidades para que se desarrollara esta inteligencia artificial. Pero no fue que dieron muchos avances. En el año 1958,
un señor, Frank, aquí está el señor Frank, desarrolla una cosa que la llamó neurona y lo que hoy conocemos como redes neuronales. Y esta neurona que él desarrolló artificial no es una neurona biológica, es un modelo matemático que crea el funcionamiento de una neurona biológica, o sea, imita al ser humano. Y esto es un paso adelante porque aquí tenemos la definición: sistema inspirado en el cerebro humano que procesa información a través de nodos, conexiones, usados en tareas como reconocimiento de imágenes o reconocimiento de voz. Entonces, este es un paso enorme porque ya la máquina sabe reconocer. También en este año se un señor llamado Alex crea la primera máquina para jugar ajedrez. Esto es muy interesante. Este señor metió cuerpo y alma para que esta máquina pudiera jugar ajedrez con los seres humanos. Luego de que hizo todo su trabajo, la alimentó con todas las jugadas posibles que existían, llegó el día de la presentación, se sentó enfrente de la máquina y hizo su primera movida. Y la máquina respondió: me rindo. Y eso fue todo, porque en ese momento cerraron la presentación y pasó mucho tiempo, muchísimos meses, hasta que la máquina lograse verdaderamente aprender todas las jugadas posibles y poder jugar algo decente de una partida de ajedrez. Luego, vamos más adelante, esto es importante, ya esto más o menos se presenta como lo que nosotros conocemos. Este señor Joseph, un nombre más apellido más complicado, crea el primer chatbot. ¿El chatbot qué es? Es todo lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. Es esa casilla, ese cuadrito donde escribimos lo que se llama prompt, que es la orden, y luego ChatGPT o Gemini o la que sea nos responde. Y en ese tiempo se llamaba Elisa, la llamó Elisa. Y eh, aquí está, Chatbot, un programa de inteligencia artificial que simula conversaciones humanas como los asistentes virtuales que hoy conocemos. Pero había un problema. En ese año, en 1966, no era todavía inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Elisa, tú le decías buenos días y Elisa te respondía, ¿cómo estás? Tú le decías, qué linda mañana, y Elisa te contestaba, ¿quieres un café? ¿Por qué? Porque estaban conectadas. Cuando ella escuchara esa palabra, iba pegada a la respuesta. En caso de que le dijesen una palabra que ella no conocía, la máquina empezaba a decir, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, hasta que escuchase una palabra que conocía, entonces la conversación iba adelante. Así que eso tampoco era la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué pasa? Después de esto, en realidad demostraron que no era inteligente hasta ahora, había que darle todo, no podía responder por sí, y viene el invierno de la inteligencia artificial. En esas 3 décadas es muy poco lo que se hace o es casi nada, y lo más importante, el dinero viene retirado. Los gobiernos no le dan más dinero a nadie y tienen que investigar con sus propios recursos. Llegamos a 1997 y los avances eh, empiezan. Deep Blue de IBM era un programa que ahora sí podía jugar ajedrez. Y en 1997 le gana al campeón del mundo, Gary Kasparov. El señor Gary se enojó, dijo que era toda una farsa, pero en realidad la máquina por primera vez logró ganarle al ser humano. Luego, vamos más adelante y crean otro juguetito, siempre la IBM. Esta máquina se llamaba Watson. Watson tenía muchas más capacidades. Diría yo que ya sí nos llegamos a acercar a lo que hoy día se llama inteligencia artificial, porque Watson jugaba un juego que se llamaba Jeopardy, que implicaba entender dobles sentidos y juegos de palabras en un trivia. Y lograba jugarlo y lograba ganar algunas veces. Entonces ya aquí la máquina logra tener más capacidad. Y en ese mismo año, Siri, que todos hemos escuchado Siri, ¿verdad? Siri es el empujón que, el empujón que hacía falta, porque nos demuestran en una convention
de Apple, que esta cosa, tú le decías hola Siri y te respondía. Siri, ¿qué hora es? Y te la decía. Siri, ¿qué tiempo hace? Y Siri respondía. Entonces Siri marca como un punto de lanzamiento porque todo el mundo se encantó, todo el mundo quiso y empieza una carrera hacia lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Entonces Google, como siempre, compra una compañía que se llamaba DeepMind, creo que se lee así, mi inglés no es el mejor. Es una empresa que lograba con sus modelos de inteligencia artificial jugar, estamos siempre jugando, ¿verdad? Pero esta vez no estaba entrenada. Ella escribía su lenguaje y jugaba. O sea, todas las conexiones y todas las órdenes que tenían la llevaban a poder ejecutar cualquier juego y vencer. Y es así que en ese año 2014 se cree que esta era, digamos, la empresa líder de inteligencia artificial. Y como dice el refrán, Dios los crea y ellos se juntan. Estos dos señores que ven aquí, el señor Sam Altman, que es el más joven, y el señor Elon Musk, se juntan para hacerle la guerrita a Google, porque era Google que hacía todos los avances. Y fundan no es una empresa, fundan un laboratorio de investigación de inteligencia artificial. Era un laboratorio sin fines de lucro para beneficio de la humanidad que se llama OpenAI. Hoy día OpenAI es una empresa que por cada vez que usted dice ChatGPT, respóndeme esto, gana millones. Usted la usa sin haber pagado una suscripción, pero alguien paga por el uso que usted le da. Cuando una persona tiene una suscripción a OpenAI, paga por seguridad, pero esa persona paga una cuota. Quien no paga una cuota de su bolsillo, la paga alguien y es muchísimo dinero. Entonces ya estos señores van un paso más adelante. Ellos se ponen de acuerdo y se llevan algunos compinches de Google a OpenAI. Estos señores que se van allá son grandes programadores, grandes científicos, pero pasan del 2015 al 2017 sin hacer nada, porque no logran ir adelante hasta que en 2017 generosamente Google publica un paper, un documento que tiene por nombre, atención, es lo único que necesitas, ahí lo tienen escrito en inglés. Y en ese documento se introduce una arquitectura nueva que se llama arquitectura Transformer, gracias a la cual tenemos la inteligencia artificial generativa, que es esa que usamos todos los días, ¿no? Un tipo de inteligencia que crea contenido nuevo, como textos, imágenes y música, a partir de lo que aprendió. Y esto fue la revolución. Y de aquí sí ya no hay freno, porque OpenAI se pone las pilas y entonces empiezan. Porque ¿qué pasaba? Hasta el 2017, la inteligencia, lo que llamaban inteligencia artificial, era como nosotros humanos a los 40 años. A los 40 años empezamos todo. ¿Sabes? Te quería decir, ¿qué era lo que te quería decir? Era de una película, esa película, no me acuerdo su nombre, pero con ese actor que ahorita se me va, ya me voy a recordar el nombre. A los 40 años empezamos así los seres humanos. Bueno, hasta el 2017 las máquinas eran así, porque no eran incapaces de conservar el contexto. Hoy día tú le dices a ChatGPT, ¿en qué quedamos ayer? Y te dice, quedamos en esto, esto y esto. Y tú dices, brujería, esto es un brujo, porque ¿cómo sabe dónde quedamos? Sabe gracias a la arquitectura Transformer, que lo que le brinda, bueno, y gracias a los chips que son más pequeños, más potentes, se refrigeran más y muchas otras cosas. Pero esta tecnología permite que la máquina conserve un contexto por mucho más tiempo. Me parecía que eran 40 y tantos días, no sé exactamente, pero conserva el contexto por mucho más tiempo y por eso a nosotros nos parece que es inteligente, que es una persona que te responde. Luego vamos adelante y entonces ya nace, eh, bueno, el GPT significa eso, ¿verdad? El nombre que ven de los Transformers. Y entonces es aquí cuando ya tenemos un chatbot que realmente nos responde, que parece realmente inteligente. Pero en el 2021 vuelve Google, que tiene la innovación, pero al final no concluye nada, presenta la MDA, que era exactamente a ChatGPT, solo que no llegó nunca a abrirla para todos. Y entonces toma el primer lugar ChatGPT. Y se acuerdan que les dije que el señor Turing hizo un test. Bueno, este test, el 30 de noviembre del 2022, dos inteligencias, no fue solo ChatGPT, también fue Llama
de Meta logran vencernos a los humanos. El 84% de los humanos que hizo el famoso test de Turing perdió ante la máquina. Y es así que la máquina realmente toma esta característica de inteligencia y la carrera aquí es demasiada. Y aquí viene uno de los problemas de los cuales tendremos como humanidad que enfrentar, es el hecho de que no hay el tiempo de detenerse y analizar los modelos generativos de las inteligencias artificiales. Son muy útiles, pero si ustedes se dan cuenta, cuando le preguntan a ella, te da la respuesta y en fondo dice, recuerde que la inteligencia artificial, o en este caso, no sé, ChatGPT o que sea, se equivoca, verifique la información. Esto para decir que sí nos ayuda, pero tenemos siempre que pasar por la verificación humana hasta ahora, porque los modelos se crean muy rápido y no hay el tiempo de analizarlos. Ok, y bueno, está en todas partes la inteligencia artificial. Ya no hay nada que podamos hacer. Está en lo que hacemos todos los días, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, y nos ayudan en la vida cotidiana. Sí, nos ayudan en muchísimas cosas, porque podemos finalmente delegar ciertas funciones. En el 2025 están los asistentes que hacen muchas cosas por nosotros si nosotros sabemos cómo utilizarlas y pedido. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas? Maite dice que muchas cosas. Bueno, veamos algunas. Luego mi colega Henry puede ampliar más la información. Pero nosotros tenemos en nuestras casas asistentes virtuales como Siri, como Google Assistant, como Alexa, Cortana, y a veces uno está solo en la casa. Alexa, por favor, enciende la luz. Alexa, parece que Alexa es tu hermana, tu, no sé, un pariente que vive contigo, pero en realidad es un asistente. Y esto, pues, tiene muchas ventajas. También tiene muchas desventajas, porque, repito, no es 100% correcto todo lo que estas inteligencias puedan decir. Hay un caso de una niña que estaba en casa y su mamá estaba en la cocina. Y la niña le dice, Alexa, estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Y Alexa le dice, para no aburrirte, puedes meter los dedos en la toma de la corriente. En ese momento la mamá escuchó y detuvo a la niña. No es que Alexa tenga malas, no puede tener intenciones. Esto demuestra que por parte de nosotros es necesario la supervisión, el uso responsable. No le doy a una niña de 5 años que hable todo el día con Alexa o con Siri o con Cortana. Pero estos asistentes nos ayudan en casa y nos ayudan en otras situaciones. La navegación y mapas. Aquí la inteligencia artificial recopila nuestros datos para que cada vez que volvemos a decirle, tengo que ir a otro lugar, entiende por dónde tú te mueves, cuáles son las calles que tú conoces, dónde están los semáforos, a qué hora quieres llegar, aceleremos más. Y la tenemos en todos nuestros bolsillos, en todos nuestros autos a disposición. La traducción automática, esto es fabuloso. La semana pasada Apple presentó unos audífonos como estos, pequeñitos, como ven, pero inalámbricos, que tú te los pones y te vas a Alemania. Maite se va a Alemania, que no sabe nada de alemán, con los audífonos. Y todo lo que los alemanes le hablen lo escuchará a través de los audífonos en español. Y si Maite quiere hablar, pero no habla alemán, puede hablar y lo único que tiene que hacer es levantar su teléfono y en el teléfono la persona podrá leer todo lo que Maite está diciendo en español, en italiano. Ahora, si la otra persona posee los mismos auriculares, pueden hablar sin ningún problema y cada uno estará escuchando en su idioma. Y esto es un aparatico que todos tenemos en la bolsa o que llevamos, unos audífonos normales para escuchar música, pero que ya no son normales porque tienen inteligencia artificial. Los correos y los mensajes, ya no es, no, qué aburrido, tengo que hacer si alguien me escribe, no es solo que te escriba el correo. Ahora tú le dices, escríbeme un correo, pero que tenga un tono jovial. No, no, corrige lo que tenga un tono más serio de trabajo, de negocio. O no, cámbialo, redúcelo y mándalo a mis amigos. Entonces, no piensa, pero actúa por ti. Luego, en la fotografía y en los videos, todos hemos visto un monito que ahora toma fotos. O, por ejemplo, ahora va de moda aquellos bebés que te hablan y te dicen que quieren regresarse porque la vida está muy costosa. Esto ha sido
digamos, el uso más masivo que la gente le ha dado, ¿no? Crear lo que se llama, bueno, después veremos, pero todos estos videos, fotografías falsas que en algún caso pueden perjudicar a otras personas. Pero en el caso de, por ejemplo, la educación o el caso de la publicidad, son un gran asistente porque aquello que a mí me tomaba 48 horas realizar, ahora lo puedo realizar en poco tiempo, en pocos clics. En la banca y la finanza lo sabemos muy bien cómo funciona y también en la salud. Esto no sé si pasará algún día que tengamos un robot, una máquina sobre nosotros que nos haga una cirugía, pero el uso que hoy día se le da es muy interesante. Hay un país en donde un grupo de radiólogos se unió para desarrollar una inteligencia artificial entrenándola con todas las radiografías que podían poseer y muchas más. De manera que cuando generen una nueva radiografía, será mucho más fácil con la ayuda de la inteligencia artificial poder hacer un diagnóstico mucho más preciso. En las compras, pues esto creo que lo hemos probado mucho, nos sigue saliendo el mismo par de zapatos, nos sigue saliendo el mismo, porque la inteligencia artificial al interno de estas aplicaciones vio que te detuviste un segundo en más. Entonces te va a sugerir aquello a lo que tú mayor atención has prestado. Esto en el sentido de vendernos, pero también lo podemos utilizar en otras cosas mucho más prácticas, como programar compras que a lo mejor no puedo hacer de productos o cosas necesarias y ya la programas y lo hace por ti. Eh, Aquí, por ejemplo, cuando la banca, cuando hice ver la banca, también sucedió. No quiero dar ejemplos negativos. Lo que estoy tratando de decir es que nos sirve todos los días, pero hay que tener el uso justo y la precaución. Una empresa necesitaba información sobre un proyecto y delegó hacer esta investigación a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial recopiló todos los datos y le faltaban los datos financieros y pidió al banco los datos financieros. El banco respondió vía email que no podía dar los datos, así que una persona tenía que presentarse en el banco para dar los datos. Como esa inteligencia fue entrenada para resolver el problema, su problema era hacer un buen informe, la inteligencia artificial creó un anuncio, lo puso en línea y contrató a una persona que fue al banco, retiró la información y se la introdujo para decir que un poquito te pueden asustar, pero en otro sentido tú podrías decir, fue tan útil que logró a su cometido, hizo el informe. Y luego la seguridad. Aquí es donde ya todos mm, lo hemos probado. Por ejemplo, sucedió también el caso de un banco que contrató una agencia de inteligencia artificial para monitorear el banco. ¿Qué pasa? El chico, porque era un chico, era muy joven, cuando programó, cuando alimentó la inteligencia, le dijo que si una persona demoraba más de tantos segundos en llegar a la ventanilla, ya era sospechosa. Si una persona llegaba y se quedaba demasiado tiempo, ya era sospechosa. ¿Qué sucedió? Cuando entró en funcionamiento la seguridad en el banco, daba alerta con todas las personas mayores o con las personas con dificultad de movilidad, porque se sentaban, tomaban más tiempo llegar a la ventanilla y entonces esto es un ejemplo de que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la persona y contemplar todos estos casos. Pero bueno, mañana les podré hablar de los peligros y del costo. El costo es muy interesante porque nos hace un llamado de atención, así como hemos aprendido a no utilizar plástico, a no botar plástico, a reciclar. Aquí también tenemos que hacer una cultura porque el costo es enorme, tanto económico como ambiental. Y mañana lo veremos. Pero por ahora le paso la palabra a mi colega Henry, que entrará en lo práctico. Gracias.